Sí, logré hablar mi computadora, bueno, así que esta va a quedar bien. Bueno, decía, Bien, vamos a dar comienzo a la videoconferencia del profesor Daniel Bachino, ya subí. profesor egresado de IPA, ayudante preparador, titulado del diploma de especialización en física, ha realizado su tarea en ANEM hace ya unos cuantos años, él después nos dirá cuántos. Eh, Bueno, es responsable de 2 sitios web dedicados a la enseñanza de la física a nivel medio, físicaensecundaria.uy, Física en Arte y Expresión desde el 2009 y desde el 2012 respectivamente. Ha escrito varios artículos en revistas nacionales y extranjeras y bueno, y mantiene la esperanza de ser un digno ejecutante de la guitarra popular para lo que se esfuerza semanalmente. Bueno, así que Daniel, te preguntamos, ¿sabemos cuáles son nuestras actitudes y creencias acerca de la física? Todo tuyo. Bueno, gracias Lucas. No tengo respuesta. La pregunta que sí puedo contestar es cuántos años hace que trabajo en la enseñanza, y entre otras cosas la sé contestar porque contesté una encuesta hoy a la tarde y una de las preguntas que me hicieron fue esa, así que me acuerdo cuántos años hace. Hace 33 años que trabajo en la educación. Bueno, vamos a compartir una pantalla. Supongo que estoy autorizado, ¿no, Lucas? ¿Estoy habilitado a compartir una pantalla acá? Sí, supongo que sí. ¿Sabés qué? Me dice que alguien de ustedes me tiene que habilitar, me parece, ¿no? Ahí te lo habilité. A ver, ahora sí. Bueno, bueno, buenas tardes para todos, en primer lugar, ¿no? Buenas tardes, buenas tardecitas. Lo primero que lo primero que les quería decir a todos es que muchas gracias por estar acá, porque un viernes de tarde, cuando uno está, en el mejor de los casos, terminando su semana laboral, capaz que lo primero que se le ocurre hacer no es justamente escuchar una charla sobre cuestiones que tienen que ver con el trabajo, ¿verdad? Así que les agradezco mucho a todos que estén acá, vinculados con esta temática, que como decía Lucas, yo tampoco sé contestar mucho la pregunta que me hacía, como decía Lucas, como decía antes, pero, pero sí creo que está bueno que nos la hagamos. Esa es básicamente un poco la idea de esta charla. Les quiero contar que un poco la estructura de la charla básicamente tiene dos grandes bloques. Uno que habla un poco del instrumento que utilizamos para hacer la encuesta, que es un instrumento que ya tiene unos cuantos años. Vamos a hablar de algunas generalidades del instrumento. Y después vamos a hablar de algunos resultados de la encuesta a partir de las respuestas que tuvimos de parte de dos de los colectivos a los cuales se los propusimos, que son los profesores de física de enseñanza media y los estudiantes de profesorado de física que están arrancando, digamos, con su formación de grado, los estudiantes de primer año. ¿Tá? Mi idea es no aburrir demasiado, no ser demasiado pesado, así que me puse el propósito de que la parte expositiva no dure más de media hora. Vamos a ver si lo puedo cumplir. Y que después, si tienen ganas, si tienen tiempo, si vale la pena, podamos charlar un poco sobre algunas cosas que están vinculadas con esta cuestión. ¿Tá? Bueno, la segunda cosa que quiero decir es que este trabajo que estamos presentando hoy es un trabajo colectivo en el que participamos las personas que estamos allí, Álvaro Suárez, Arturo Martín Monteiro, bueno, y obviamente quien habla ahí, y está inscrito en un proyecto de investigación que está financiado por ANI y el CFE, un fondo particularmente diseñado, digamos, para trabajar en el ámbito del CFE, y digamos, quizás algo un poco al margen que tengo para decir es que ojalá, porque por ejemplo, personas como yo han aprendido muchísimo con este tipo de experiencias, ojalá que los recursos estén en todos los ámbitos de la educación, pero también en este ámbito particular, para que en los próximos años se pueda seguir con este tipo de instancias, en particular porque creo que aspiramos todos a que la formación en educación, la formación de todas las carreras, en particular de las profesores, en particular de los profesores de física, sea algo que
tenga carácter universitario, para lo cual la investigación es una de sus cuestiones centrales, ¿verdad? Como todos saben. ¿Está? Bueno, yendo un poquito más al grano, y para ir entrando en tema, capaz que cuando uno plantea la temática actitudes y creencias, podríamos pensar que quizás no está dentro de nuestro trabajo cotidiano, o uno no piensa vinculado con ese tipo de aspectos de nuestra tarea. Sin embargo, a mí se me ocurrieron contarles dos argumentos por los cuales me parece que esas cosas están presentes, aunque no necesariamente siempre explícitas, en nuestros intercambios, en nuestro trabajo, en las cosas que hacemos, incluso más allá de nuestra tarea concreta en nuestro trabajo como educadores. La primera es el primer argumento es la convocatoria que, incluso en condiciones, hoy recién me fijaba en qué fechas le solicitamos a los compañeros, a los profesores y a los estudiantes contestar esta encuesta, y no se nos ocurrió mejor fecha que pedírselos entre fines de marzo y principios de abril de este año, 2020, para el caso de los profesores, y un poco después para los estudiantes, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, estábamos intentando acomodarnos en esa época los profesores a una situación que nos cayó como un balde de agua fría, ¿no? A pesar de eso, encontramos más de 140 profesores respondieron de manera voluntaria, y un número cercano de estudiantes de profesorado que también lo hicieron. Y no solo respondieron, sino que además, por ejemplo, lo que tienen ustedes allí a la vista, el tema, cuando habilitamos la posibilidad de que los profesores comentaran, surgieron cosas que dan la impresión de que hay cierto interés en temáticas que estén vinculadas con estas cuestiones. ¿Tá? Y la segunda cosa, que es quizás un poco más colectivizada, tiene que ver con un intercambio que se dio hace una semana, no me acuerdo cuánto tiempo, a través de un posteo que hizo Martín, uno de mis compañeros de grupo, vinculado con un error que hay en un libro de texto. Y una de las cosas que me impresionó de ese posteo es lo que generó en términos de cantidad de comentarios y de diversidad, de diversidad de comentarios, y de gente que yo a veces, digamos, capaz que no estoy todos los días entrando a ese grupo de Facebook, pero muchas personas que yo no había visto que entraran a ese grupo de Facebook participaron en ese intercambio. Y algunas de las cosas que se dijeron allí, pido disculpas si no pedí autorización a los compañeros para poner estas cuestiones, ¿no? Pero hay algunas cosas que están relacionadas, ¿no? con la temática que nosotros queremos proponerles hoy. Por ejemplo, hay una afirmación de Marcelo allí, que es una afirmación un poco lanzada, ¿no? La de arriba, que está en amarillo, ¿no? Dice, un maestro puede despertar el interés de los niños por la ciencia, y generalmente lo hacen con mayor éxito que nosotros. Nosotros seríamos el conjunto de profesores de física, ¿no? Si le asistiera razón a Marcelo, estamos en un problema. Y creo que en ese sentido un poco estamos en un problema, porque las investigaciones dicen que las actitudes y las creencias de los estudiantes, a medida que van subiendo, digamos, pasando a través del trayecto de secundaria, son cada vez menos parecidas a las creencias de los investigadores, de los especialistas, de los expertos, que son un poco el fiel de la balanza en este instrumento que les vamos a contar un poco hoy de qué se trata. ¿Tá? O sea que la primera cuestión que quería comentar con ustedes es que hay algunas cosas que están en nuestras cuestiones, nuestros intercambios relativamente cotidianos, aunque no sean muy frecuentes, que tienen que ver con estas cuestiones. Bueno, digamos, para intentar poner un poquito aterrizar un poco una idea que está planteada allí en esta placa de un señor, que después le comentamos, hay un libro ahí que capaz que vale la pena mencionarlo al final, porque es un libro electrónico que se puede conseguir con facilidad, y hay algunas cosas que vale la pena quizás mirar allí. Pero para aterrizar un poco la idea que está detrás de esas afirmaciones, yo les quería proponer que pensáramos en una situación de aula que creo que la mayoría de nosotros
puede considerar, seguramente ha ocurrido en nuestra tarea cotidiana. Yo, por ejemplo, me hice el siguiente planteo. Un quinto año, segundo año de bachillerato, biológico, científico, estoy trabajando el tema de los movimientos rectilíneos, en determinado momento el tema de los movimientos rectilíneos con aceleración constante, y la primera pregunta que les propongo, que nos propongo es, en algún momento, particularmente a mí, ¿no? En algún momento vos, en el pizarrón, yo soy formado con el pizarrón, ¿no? Para mí la virtualidad, no soy nativo en estas cuestiones, ¿no? Cuando intentaste, de alguna manera, sintetizar esas ideas, escribiste, por ejemplo, un conjunto de ecuaciones, 3 o 4 ecuaciones, y le dijiste a tus estudiantes, bueno, quizás con estas ecuaciones ustedes pueden, de alguna manera, resolver situaciones problema, pueden, bueno, resolver las situaciones que les vamos a proponer, y que seguramente van a aparecer después en las evaluaciones y tal. Esa fue la primera pregunta. La respuesta fue muy rápida, porque yo tengo muchos recuerdos de haber hecho eso en mis clases, de haber intentado sintetizar algunas cuestiones vinculadas con la cinemática rectilínea, y decir, bueno, por lo menos una parte de la cuestión es este conjunto de ecuaciones. ¿Ya? La segunda pregunta que me hice fue, ¿estaba dentro de tus intenciones que los estudiantes tomaran a ese conjunto de objetos matemáticos como objetos para memorizar? O, más aún, ¿estaba dentro de tus intenciones que ese conjunto de objetos, junto con datos de un problema, jugaran en la cabeza de los estudiantes como una especie de rompecabezas que había que armar, como cosas que había que poner adentro de una especie de Tetris que había que construir? Y antes de terminar de hacer las preguntas me dije, no, ¿verdad? No, claramente, no quería, no era esa mi intención. Y la tercera pregunta fue demoledora para mí, porque la tercera pregunta fue, a pesar de que tú no tuvieras la intención de que eso ocurriera, ¿podrías haber favorecido en tus estudiantes la memorización o procedimientos para pensar problemas que implicaran ver cómo encastro los datos en las ecuaciones? Y la verdad es que yo no puedo decirme a mí mismo que eso no puede haber ocurrido. O sea, yo incluso creo que es probable que eso haya ocurrido en muchos de mis estudiantes. Es decir, sin tener intención. De hecho, teniendo la intención opuesta, podría haber ocurrido que mis alumnos hicieran lo que yo creo que no es una buena forma de trabajar en la enseñanza y el aprendizaje de la física. Bueno, vamos a volver sobre esto, pero ya con alguna herramienta, ya con una idea un poquito más clara de algunas preguntas y del instrumento que les queremos presentar ahora. ¿Está? Bueno, ahora sí, empieza el primer bloque. La encuesta es una encuesta diseñada por investigadores de la Universidad de Colorado. Nosotros conocemos a la Universidad de Colorado. Ahora les voy a contar. Fue presentada en Sociedad en el año 2006, y una de las personas que es responsable de este artículo que vemos acá es el señor Carl Wieman, que, como saben seguramente, es un premio Nobel relativamente reciente, ¿tá? Y muy vinculado con temas de educación. La primera autora del artículo se llama Wendy Adams y es esa señora. Estamos casi seguros que es esa señora que está allí. La Universidad de Colorado, como decía, es una universidad que nosotros conocemos porque el mismo grupo está íntimamente relacionado a ese proyecto de simulaciones que llamamos PEP. Y que seguramente, si no usamos de manera cotidiana, por lo menos lo consideramos para utilizarlo con nuestros estudiantes. Ustedes saben que es parte de la batería de cosas que están allí disponibles para nosotros. ¿Tá? Bueno, ¿en qué consiste el instrumento? Bueno, básicamente,
especialmente para aquellas personas que están acá y no lo hayan experimentado, no lo hayan vivenciado. Básicamente la encuesta consiste en afirmaciones en las que uno tiene que manifestar su grado de acuerdo o desacuerdo. En particular, 42 afirmaciones, tiene que manifestar su grado de acuerdo o desacuerdo en una escala de 5 niveles, de 5 escalones, y un ejemplo, que yo creo que tiene relación un poco con lo que conversábamos recién, de la primera afirmación dice: una dificultad significativa para aprender física es ser capaz de memorizar toda la información que se necesita conocer. Esa es una afirmación que un encuestado, un estudiante, un profesor, tiene que decir si está de acuerdo o en desacuerdo. Ahora después vamos a ver que la forma de alguna manera, valorar esa respuesta tiene que ver con compararla con las respuestas de expertos, que le hicieron las mismas preguntas a expertos, las respondieron en acuerdo o en desacuerdo. En particular, los expertos están en desacuerdo con esta afirmación. Y lo que hace la encuesta básicamente, lo que termina haciendo es un poco eso, ¿no? Ahora vamos a avanzar un poquito. Ahí está. ¿Cómo se procesan las respuestas? Bueno, las respuestas de cada encuestado, como decía recién, terminan siendo un natural entre 1 y 5. ¿Está? En una primera transformación, lo que se hace es transformar esas respuestas en respuestas que están, que implican acuerdo o desacuerdo de parte de quien contesta, o, en el caso de que la respuesta haya sido 3, un neutral. ¿Está? La segunda transformación lo que hace es decidir si esas respuestas, acuerdo o desacuerdo, están de acuerdo con las respuestas de los expertos. ¿Está? Entonces, una respuesta a la que se le asigna un +1, quiere decir, la respuesta, independientemente de si uno estuvo de acuerdo o no con la afirmación, quiere decir, está de acuerdo con lo que dicen los expertos. ¿Está? Y bueno, y lo mismo con la respuesta no favorable, quiere decir, su respuesta, o esa respuesta, no está de acuerdo con lo que dicen los expertos. Y el paso final implica, digamos, porque si no habría que compartir un conjunto de números difícil de hacer para comunicar, digamos, el resultado, lo que se terminan haciendo son calcular promedios y desviaciones para respuestas favorables y desfavorables, ¿tá? Como vamos a ejemplificar ahora en la placa que viene. ¿Tá? Esto, por ejemplo, lo que ustedes ven allí es el conjunto de respuestas favorables de los profesores encuestados, profesores de física uruguayos encuestados, las respuestas favorables, digamos, de esos profesores, al conjunto de preguntas que están categorizadas. Esto no lo mencioné todavía, pero básicamente de esas 42 afirmaciones, hay un subconjunto de ellas que pertenecen a un conjunto de categorías que vamos a mencionar ahora, ¿tá? Y esos, de alguna manera, se agrupan, digamos, en un subconjunto, y lo que vemos así entonces es, aquí, cuántos profesores están en cierto porcentaje que va en bandas de a 10%, digamos, ¿no? De acuerdo con las categorías. Por ejemplo, el pico más alto acá, que está entre el 80 y el 90%, dice más o menos que entre 50 y 60 profesores están entre 80 y 90% de acuerdo con expertos en el total de esos 143 que tenemos allí. ¿Está? Bueno, como les decía recién, uno no puede trabajar con el conjunto de respuestas de todas las categorías o de cada categoría de las que vamos a mencionar ahora, mostrar este tipo de cosas. Entonces, básicamente, lo que se hace es sintetizar la información, como estamos acostumbrados nosotros, y lo que se comunica es, en general, el promedio, en este caso, el promedio para ese conjunto de respuestas que son todas las categorías para los profesores que fueron encuestados, es del 80%, o sea, en promedio fueron, digamos, el 80%, estamos 80% de acuerdo con lo que dicen los expertos en las preguntas categorizadas. Bueno, y acá se calculan, como ustedes saben, desviaciones que ayudan a tener una idea de qué tan desparramados están
los resultados en torno al promedio. ¿Tá? Estos en general son los datos que uno ve en los resultados que muestran los investigadores que muestran resultados de sus encuestas. ¿Tá? Bueno, ahí está. Las preguntas se agruparon en categorías. Los propios investigadores que presentaron la investigación definieron y validaron categorías que de alguna manera juntan preguntas en 8 categorías. Acá parece que hubieran 6, pero en realidad la categoría resolución de problemas no es una categoría única, está separada en 3. Allí esto está representando a 3 categorías: ¿tá? Conexión con el mundo real, interés personal y hacer esfuerzo y hacer sentido. Son categorías individuales, y el otro redondelito que está representando 2 categorías acá es la categoría entendimiento conceptual. ¿Tá? Entonces, algunas de las preguntas de la encuesta se agrupan en categorías. Esas son básicamente, conceptualmente, las categorías de la encuesta, que fueron, como decíamos, validadas por los propios investigadores que la propusieron, ¿no? Allá por el 2006. Bueno, ahora queremos compartir con ustedes, desde el 2006 hasta acá ha habido mucho tiempo para la investigación. Quizás para nosotros no es tan común, pero 14, 15 años en el ámbito del ámbito científico, en el ámbito de la investigación, en este caso de la educación, ha generado muchísimo material. Yo confieso que también estoy de alguna manera introduciéndome en esta cuestión, o sea que tampoco es que conozca todo ese material, pero sí queríamos compartir con ustedes algunas de las preguntas que surgen en la literatura, que se intentan contestar en la literatura, que ya implica que se realizaron, se propusieron esas encuestas en otros contextos, en otras geografías, en otros lugares. ¿Ah? Por ejemplo, los estudiantes, si vemos el pasaje de los estudiantes de enseñanza media básica a los estudiantes de enseñanza media superior, ¿no? Hablo con la terminología nuestra. ¿Mejoran o empeoran las concepciones de los estudiantes? Siempre pensando en la comparación con los expertos, ¿no? Esto sería una pregunta parecida a la que se hacía Marcelo. En realidad Marcelo no se preguntaba, Marcelo afirmaba que de alguna manera a los niños que están cursando el trayecto escolar, les iba mejor, capaz, que a los que yo no conozco investigaciones que comparen estudiantes de primaria con estudiantes de secundaria. Pero hay investigadores que se hicieron esta pregunta y cuya respuesta creo que es una de las que aparece ahora después, pero como decía un viejo dicho, piensa mal y acertarás. ¿Tá? Ya les voy adelantando. Bueno, ¿en qué momento los estudiantes de física ahora? Esta es una pregunta específica para lo que serían, por ejemplo, nuestros estudiantes de profesorado de física, ¿no? ¿Cuándo desarrollan creencias similares a los expertos? ¿La desarrollan a lo largo de su formación en la enseñanza media? ¿Las continúan desarrollando a lo largo de su formación de grado? Bueno, no voy a adelantar la respuesta, pero menciono otras cosas. Bueno, después, otra cosa que puede ser importante, ¿no? Porque nosotros en general pensamos, yo por ejemplo opino, no tanto de la enseñanza media, porque es un par de años que no tengo actividad de docencia directa allí, pero opino que el desempeño de nuestros estudiantes, en términos medio, podría ser mejor, por lo menos, ¿no? ¿Tá? Entonces, una pregunta que uno se podría hacer es, ¿se pueden correlacionar las creencias de los estudiantes con sus mejores rendimientos, con mejores desempeños? Esas preguntas también se las han hecho algunos investigadores. ¿Tá? Bueno, ¿influyen, yo qué sé, el profesor, por decir algo, las prácticas de enseñanza en las actitudes hacia la ciencia de los estudiantes? Esas preguntas están presentes en investigaciones o en trabajos que han hecho investigadores en esta área, y les vamos a comentar ahora, digamos, ni siquiera vamos a mencionar respuestas a todas las preguntas anteriores, ¿no? Pero, por ejemplo, una investigación en una geografía que podría pensarse que, digamos, decir, bueno, aplica acá, es una investigación hecha en China, con estudiantes de educación media, y resulta que los estudiantes de la enseñanza media básica demostraron, digamos, concepciones más cercanas a las de los expertos que los que están en la enseñanza superior.
hay un trabajo del año 2012 de ese señor digamos, que dice eso. ¿Tá? O sea que son, digamos, peores los resultados en los estudiantes que están más avanzados en su trayecto por la enseñanza media que los que están haciendo su pasaje por la enseñanza básica. Bueno, bueno, esto es un golpe, creo que muy importante para los que trabajamos en la formación de profesores de física especialmente, ¿no? O sea, parecería que la pregunta de cuándo, ¿no? ¿Cuándo está más cerca de la concepción de experta en las creencias de los estudiantes, específicamente hablando en los de física en este caso? Parecería que los estudiantes que deciden hacer un trayecto por la física, que tenga que ver con la física como su centro, traen o han desarrollado a lo largo de su trayecto por la enseñanza media concepciones cercanas a los de expertos, y parecería que esas concepciones no se siguen desarrollando, según este estudio, a lo largo del trayecto de la formación de grado. ¿Tá? Este artículo, que lo voy a mencionar después al final, tiene una robustez la robustez de que en realidad es lo que se llama un metaanálisis. Los autores de este artículo lo que hacen es tomar 24 indagaciones anteriores y las sintetizan e intentan buscar, buscar semejanzas, responder preguntas como esa que están allí. ¿Tá? O sea que básicamente los cursos de física parecen seleccionar estudiantes que ya tienen creencias sólidas, pero no parecen poder desarrollarlas en ellos. ¿Tá? Por lo menos en cursos tradicionales, ¿no? Esta es una cuestión que capaz que también en algún momento mencionamos. Bueno, y después algunos investigadores efectivamente han encontrado que existe una correlación, quizás no muy fuerte, no concluyente. Este resultado, por lo menos este autor, termina afirmando que no es concluyente lo que encontró, pero que existe una correlación entre las actitudes expertas de los estudiantes y sus desempeños. O sea, básicamente lo que hacen esos investigadores es medir las ganancias en pruebas tipo inventario de conceptos al comienzo de un semestre y al final de un semestre, ¿tá? Y llegan a la conclusión de que, bueno, sacando factores, digamos, controlando las variables adecuadamente, en general, los estudiantes que tienen ganancias en términos de aprendieron más física, también tienen mejores actitudes y creencias o más cercanas a las de los expertos. ¿Tá? Bueno, es importante la cantidad de información, como digo, que se ha generado en estos tiempos. Después les vamos a mencionar al final un lugar donde pueden ustedes, si quieren ampliar, encontrar buena parte de esa información. Bueno, ahora vamos, creo que no estoy cumpliendo con el objetivo que me había planteado, pero porque recién estamos empezando en el segundo bloque, digamos, ¿no? La placa que tienen allí básicamente lo que muestra es, bueno, digamos, caracteriza un poco a los colectivos que fueron encuestados, ¿no? Estudiantes de profesorado, bueno, son mayoritariamente mujeres. Nosotros encuestamos, como les decía, estudiantes de todo el sistema, de todo el CFE, del profesorado de física. Tenemos que agradecerle a los profesores de Física 1, básicamente, que trabajan en formación docente, porque han tenido mucha generosidad al incentivar a sus estudiantes a que contesten esta encuesta. Y fíjense que hay una cosa acá que es incontrastable, que capaz que no podemos afirmar que esto sea una muestra representativa, seguramente no lo podemos decir, pero más de la mitad de los estudiantes que contestaron la encuesta son estudiantes que están cursando el profesorado semipresencial. ¿Sí? Más de la mitad. O cerca de la mitad. No, perdón. No, estoy leyendo mal. Estos son porcentajes, así que efectivamente es más de la mitad de los estudiantes que contestaron esa encuesta están haciendo su trayecto de formación de grado por el semipresencial. ¿Está? Digo esto porque los que estamos en formación docente sabemos que hay como una especie de cuestionamiento del profesorado semipresencial. Esa es una cuestión que la institución va a tener que estudiar seriamente, y esperemos que se pueda considerar
por lo menos cuantitativamente, lo que implica dentro del sistema, lo que ha implicado el proceso semipresencial. Bueno, los profesores de física, bueno, son, en términos están equilibrados en términos de género, hombres, mujeres, están equilibrados en términos de gente que trabaja en Montevideo, gente que trabaja en el interior. Es bastante plana la cantidad de colegas que contestaron en términos de edad, en términos de franjas etarias. Son gente que mayoritariamente tiene su carga horaria mayoritaria, un porcentaje altísimo en el CES, en el CES en el público, y que además son profesores mayoritariamente efectivos dentro del sistema, por lo menos dentro del sistema que tiene mayor carga horaria. Es un poco un panorama de las personas encuestadas. Y acá tenemos una primera presentación, digamos, de lo que serían las respuestas favorables, no favorables y neutrales de los profesores, solamente de los 143 profesores, discriminadas por categorías. Como ustedes ven aquí, hay 8 categorías. Después, la primera columna las primeras 3 columnas en realidad, refieren a todas las respuestas, no a las 42, sino a las respuestas que tienen, digamos, en la que los expertos se han puesto de acuerdo en contestar. De esas 42, hay 36 respuestas en las que los expertos se han puesto de acuerdo en contestar. Después, un conjunto menor, no me acuerdo, creo que son 26 las respuestas, las afirmaciones que pertenecen a una o más de estas categorías. Y esa columna es la que tiene la altura del 80% que mencionamos hace un ratito. Después vemos que allí hay algunas categorías, por ejemplo, interés personal, conexión con el mundo real, y hacer sentido y esfuerzo, que están un poco por encima y otras que están un poco por debajo. Para comentar con un poquito más de detalle esto, lo que vamos a hacer en la siguiente placa son 2 cosas. Una es poner una lupa en los picos, digamos así, y la otra es, bueno, quitar la información, ponemos una lupa en los picos, quitamos la información de las respuestas neutras y no favorables, pero además agregamos las respuestas de los estudiantes de profesorado. Entonces acá tenemos la posibilidad de comparar categoría por categoría las respuestas de los 138 estudiantes y 143 profesores. Entonces básicamente, bueno, como ustedes ya vieron en la placa anterior, aquí tenemos el 80%, que es el promedio para el caso de los profesores. Un poquito por abajo está el promedio de los estudiantes, me parece que es un 67%. Esa es una diferencia que muestra de alguna manera, si esto pudiera considerarse un estudio, digamos, pseudo-longitudinal, que el trayecto de formación y seguramente el trayecto a lo largo de su trabajo de los profesores implica de alguna manera esa diferencia. Y además hay otro aspecto que me pareció interesante compartir con ustedes, y que tiene que ver con que el rango en el cual se desarrollan las respuestas por categoría de los profesores es un rango de unos 15 puntos porcentuales. O sea, en el entorno de los 15 puntos porcentuales centrados en el promedio, los profesores dan respuestas a ese conjunto de categorías. Sin embargo, los estudiantes de profesorado difieren mucho más en las respuestas medidas por categorías. Si uno mide la diferencia en términos porcentuales, o sea, entre la categoría de mayor respuesta y la respuesta más cercana a la experta y la respuesta más lejana a la experta, esa franja se vuelve el doble que en el caso de los profesores. O sea, de alguna manera la respuesta de los profesores es más plana que la respuesta de los estudiantes de profesorado. Los estudiantes de profesorado, de alguna manera, están de manera más disímil de acuerdo con los expertos que los profesores. Y después hay algunos otros aspectos, como por ejemplo, hay categorías en las cuales la diferencia en términos porcentuales es, como ustedes ven allí, bastante importante.
diríamos que podríamos decir capaz que significativa, que son, por ejemplo, en entendimiento conceptual, es una categoría, en particular entendimiento conceptual aplicado, es una categoría en la que hay quizás la mayor diferencia entre las respuestas de profesores y de estudiantes. Y luego hay otra categoría que tiene que ver con la solución de problemas. SP es solución de problemas, aquella que yo les había contado que tenía 3 partes, ¿no? Una cosa genérica, otra confianza en la resolución de problemas, y esta es sofisticación en la resolución de problemas. También hay allí una diferencia importante en términos porcentuales en las respuestas de estudiantes y profesores. ¿Ah? Bueno, ya en bajada, digamos, comentamos un poquito sobre una categoría particular, sobre las cuales queremos hacer un par de comentarios sobre unas preguntas, y acá traemos una, con la intención de hacer una mirada de comparación. Algunos de los documentos que nosotros les mencionamos, que se han generado a partir de este instrumento, fueron aplicados a estudiantes y profesores tailandeses. ¿Tá? Estudiantes y profesores tailandeses. Y esta sería el conjunto de preguntas, esta es la pregunta número 1, la número 5, la 6, la 8, la 21, ¿no? La 1, yo ya les conté cuál es, y la 8 les voy a contar ahora, porque básicamente para que vean un poco ese pozo que está allí, para que veamos un poco ese pozo que está allí, o sea, básicamente estas identifican preguntas que corresponden a la categoría o a la dimensión entendimiento conceptual aplicado. Y lo que tenemos acá son las respuestas de nuestros profesores y nuestros estudiantes en la misma categoría. ¿Está? Ustedes pueden ver allí algunas diferencias, en particular en la pregunta 1 y en la pregunta 8 las vamos a mirar ahora con cierto detenimiento. Bueno, se pueden capaz que comentar muchas cosas acá, pero yo voy a avanzar un poquito para no irme demasiado del tiempo que les conté. Bueno, volvemos con la pregunta 1, ¿no? La pregunta 1 que hablaba aquello de memorizar, ¿no? Una dificultad significativa para aprender física es ser capaz de memorizar toda la información que se necesita conocer. Entonces, acá lo que tenemos son respuestas. Estos son, bueno, esta columna, aquí no tenemos información sobre gente mexicana, pero la vamos a tener en la placa que viene, por lo tanto todo está vacío aquí. Estudiantes de Tailandia, profesores de Tailandia, estudiantes uruguayos de profesorado de física, profesores uruguayos de profesorado de física. ¿Está? Y lo que muestra el eje de ordenadas es como siempre, el porcentaje de acuerdo con los expertos, ¿no? O sea, los profesores de física en promedio, con esa pregunta exclusivamente, están en promedio 70% de acuerdo. ¿Está? Es bien diferente y muy parecido a los de los estudiantes tailandeses. En realidad, acá hay que decir que este estudio fue realizado con estudiantes de secundaria tailandeses. ¿Tá? Pero en rigor, tener estudiantes que están iniciando profesorado no difiere mucho capaz que con tener estudiantes que están terminando el segundo ciclo de secundaria, ¿no? ¿Tá? Pero hay algunas diferencias allí. ¿Tá? Bueno, y quizás esta es la pregunta 1, pero la pregunta del pozo que le mostraba recién es esta. Cuando resuelvo un problema de física, ¿tá? O sea, recuerden que las preguntas 1 y 8 son las dos integrantes, no quiere decir que no pertenezcan a otras categorías, pero integran la categoría entendimiento conceptual. ¿Tá? Entendimiento conceptual aplicado. Cuando resuelvo un problema de física, busco en una ecuación que utiliza las variables dadas en el problema y sustituyo sus valores, ¿no? O sea, aquella pregunta que en realidad yo no me hice, sino que más bien me sugirieron que hiciera, pero que además está presente en la encuesta como una pregunta individual. Y observen, ahora sí tenemos la posibilidad de hacer comparaciones con. No tenemos información de estudiantes mexicanos, seguimos sin poder llenar esta columna, pero una investigación de un investigador que estuvo presente virtualmente, quizás algunos de ustedes lo vio, el doctor Genaro Zavala, que también ha estado acá trabajando de manera presencial hace unos años, dio una charla, una conferencia en este encuentro que organizaron los colegas de Rivera. Bueno, Zavala, de hecho los autores son Tecpan y Zavala, ¿tá? Pero Zavala es ese Zavala, hizo una encuesta, propuso esta encuesta a profesores mexicanos.
profesores que estaban haciendo una diplomatura en línea. Y observen el porcentaje de acuerdo para esa pregunta, el porcentaje de acuerdo con expertos de profesores mexicanos es del orden del 10%. ¿Sí? O sea, busco una ecuación que utilice las variables, ¿no? Y la sustituyo en el problema. O sea, básicamente juego a encastrar datos en una ecuación. Bueno, los profesores tailandeses están muy de acuerdo con los estudiantes tailandeses, pero bastante en desacuerdo con los expertos, porque también el orden de respuesta, el orden de acuerdo está por debajo del 10%. ¿Tá? Y estos son nuestros estudiantes, ¿tá? Nuestros estudiantes de profesorado. Un poco más del 20% de acuerdo con los expertos, ¿no? Aclaro que los expertos están en desacuerdo con esa afirmación, ¿no? ¿Tá? Y nuestros profesores están 60% de acuerdo con los expertos. ¿Tá? Bueno, creo que ya estamos cerca del final, y yo, más allá de resumir alguna cosa que capaz que ya les quedó y que no tiene mucho sentido, para finalizar, o para prefinalizar, les quería dejar una pregunta, básicamente, que es la pregunta que les planteé al principio. No hay mucho de nuevo, pero más allá de esos resultados promedio que tenemos allí, la pregunta que creo que vale la pena hacerse, como cada vez que uno se hace preguntas sobre su propia práctica, digamos, es, a pesar de que no tengamos la intención, a pesar de que esté lejos de nuestras intenciones, por ejemplo, que los estudiantes digamos, intenten memorizar más que entender de manera conceptual. ¿Será que a veces, sin quererlo, sin tener esa intención, favorecemos ese tipo de actitudes y creencias en los estudiantes? Y como toda pregunta se deja allí para que cada uno la procese si es que tiene ganas, si tiene bueno, la posibilidad. ¿Tá? Bueno, les quería mencionar, antes de terminar, antes de agradecerles, quería mencionar dentro de esta lista de cosas, quería mencionar 3 de estas cosas y comentarlas mínimamente. Una es este estudio de Madsen del año 2015, que si alguno de ustedes, digamos, si quieren ampliar estas cuestiones de las que estamos conversando acá, hay muchas cosas, pero ese estudio particularmente es el estudio que muestra resultados de 24 estudios anteriores, ¿no? Es un metaestudio, ¿tá? Entonces, allí hay mucha información condensada, ¿tá? Otro lugar en donde ustedes pueden encontrar mucha literatura, parte de la cual estamos mencionando acá, vinculada con esta encuesta, es este sitio, Fizport, ¿tá? Allí no solo pueden encontrar una versión de la encuesta que se puede descargar, incluso en español, sino que van a encontrar una cantidad importante de los papers, de los artículos escritos vinculados con este instrumento, los pueden encontrar allí. ¿Tá? Y la última cosa que me gustaría mencionar como algo que por lo menos a mí me dejó muchas cosas para pensar, básicamente, es ese libro electrónico de Redis, que ya es bastante viejito. En realidad la primera edición creo que es de antes del 2000, pero que habla en particular el capítulo que nosotros citamos, habla básicamente de esas ideas que están un poco no explícitas en nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Eso que a veces, o que Redis mismo le llama el currículum oculto. ¿Tá? Bueno, nada, dejamos por acá porque ya fue demasiado para hacer un viernes de tarde, así que yo les agradezco mucho por la atención, y si tienen ganas, charlamos un ratito sobre esto. Antes de nada, ahora que veo a Alvarito que está por ahí, que lo veo concentrado, el maestro de ceremonias olvidó mencionar un párrafo que yo había escrito para darme pie para invitarlos a una charla que va a ser el viernes que viene, y que va a estar bajo la responsabilidad de Álvaro, y que habla de un tema que nosotros hemos trabajado en este mismo grupo en el que yo estoy representando ahora, digamos, y que hemos trabajado con Álvaro también en nuestros cursos de física de formación docente, que es
una mirada sobre el tratamiento del tema de la energía, básicamente en cursos introductorios del nivel 3. Así que los invito el próximo viernes, creo que no es exactamente a esta hora, a las 7, pero seguramente tendrán allí la hora en el calendario. Bueno, gracias a todos por estar allí y haber dedicado un ratito un rato del viernes a estar del otro lado y bueno, y si les parece que vale la pena charlar un poco sobre estas cuestiones, charlamos, y si no, no sé quién es el que toca Lucas está por allí. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Todo muy interesante. Abrimos espacio a preguntas, ¿les parece? Acá Raquel Pelle está levantando la mano. Hola, sí, buenas noches. Muy bueno, Daniel, la presentación. Vos sabés que me generó una pregunta cuando hiciste la presentación en la diapositiva 16, que la pregunta 5 quedó sin respuesta de los docentes. ¿De qué se trataba esa pregunta que me quedó como marcado? La 16. Acá, ¿ves? Ahí, no. Acá con las preguntas de los uruguayos, digamos, el acuerdo con los... Sí. Para que estaba intentando contestarte, Raquel, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, muy todo bien. No. Mirá, lo que pasó con esto, te cuento un poquito de la interna del planteo de la encuesta. Lo que pasó con esta pregunta es que esta pregunta, porque no nos convencía su redacción, terminó siendo una pregunta de control en la encuesta de los docentes. Entonces lo que planteaba la pregunta básicamente es, si usted está leyendo esta encuesta, conteste, ponga el resultado número 4. Por eso que creo que de alguna manera, capaz que no nos dimos cuenta que podía de alguna manera perjudicar el estudio de los porcentajes de las categorías. En realidad, en los resultados del porcentaje de los docentes, esa pregunta, no me acuerdo al final cómo la consideramos en la evaluación, ¿no? Pero en la encuesta original, esa pregunta no es una pregunta de control, ¿tá? Es una pregunta que nosotros no nos gustaba porque uno de los problemas con este tipo de encuestas es que vos la lees y a veces te preguntás muchas cosas, pero una de ellas es, y de hecho algunos de las personas que contestaron la encuesta decían que además hicieron creo que lo correcto, decían que no lograban darle una única interpretación a la pregunta. La podían interpretar de más de una manera. Y en ese caso, la sugerencia es contestarla neutral. ¿Tá? Pero con esa pregunta nos pasó que no encontrábamos una redacción que nos convenciera. Y terminamos tomando la decisión que a los profesores no fuera la pregunta original, sino que la cambiamos por una pregunta de control. Ese es el motivo por la cual la pregunta 5 no tiene la barrita roja. Gracias, porque la verdad que me quedé, dije, o faltó graficar o nada, o no sirvió de nada la pregunta. No. Bien, gracias Daniel. No, por favor. Tenemos también a Carolina Pereira. Sí, Daniel, sí, yo ahora que mirando los resultados me acordé, pues yo contesté la encuesta. Y claro, había algunas preguntas como la 8 que te dejaban pensando, porque una cosa es cómo vos resolvés un problema y otra cosa es cómo vos enseñás a resolver un problema. Porque cuando vos decís, bueno, esto nos tiene que dejar pensando, yo capaz que no busco aplicar a la ecuación las variables que tengo. Digo, pero puedo caer en el error de que cuando planteo un problema resalto las variables. Entonces hago que mis estudiantes aprendan a resolver los problemas de esa manera. ¿Se entiende lo que digo? Sí, porque Carolina. Muchas de las preguntas que aparecían, yo ya no las vivo porque ya no estoy en la etapa de estudiante, no las vivo así. Lo cual no quiere decir que cuando yo me estuve formando no las viviera de esa manera. Sí, está bien, está perfecto lo que decís. Y de hecho, originalmente, esta encuesta estaba pensada para estudiantes universitarios que estaban ingresando a la universidad. ¿Tá? Eso no quiere decir que a lo largo del desarrollo
digamos, digamos, el instrumento se utilizara en otros contextos. De hecho, nosotros, como yo les mencioné recién, hay al menos 2 lugares, capaz que alguno más, ahora que no me cae en la memoria, en la que se utilizó para aplicar a docentes. Y yo te voy a contar una cosa que no sé si ni siquiera a mis compañeros de grupo les conté. Yo no contesté la encuesta porque nunca terminé de decidirme si lo que tenía que contestar era lo que yo pensaba como persona que resuelvo problemas, o lo que piensan mis alumnos cuando van a resolver los problemas. Yo nunca logré distinguir esas dos cosas, y entonces decidí que no iba a contestar la encuesta, porque capaz que las hubiera tenido que contestar la mayoría neutrales, ¿no? Pero me parece que es completamente pertinente lo que vos planteás. Y lo último es algo que me parece que tenemos que por lo menos que considerar, ¿no? Y es que es eso, es preguntarnos si aún sin tener la intención, o mejor todavía, teniendo la intención exactamente opuesta, Sí. en algunas situaciones estamos favoreciendo actitudes que no son las que, por lo menos las que los expertos consideran más adecuadas. Yo creo que ya que planteas el problema con el número acotado de variables que solo sirven para resolverlo, ya está. Digo, porque cuando vos le pones más variables, digo, los objetos, además de masa, tienen otras características, y solo le pones la masa, porque solo querés que calcules la energía cinética. Ya tenés la intención. Sacaste el objeto de su contexto real, lo acotaste a lo que vos querías y lo planteás así. Sí. De hecho, yo no conozco mucho de solución de problemas, pero vieron que esta encuesta es, yo conozco, digamos, de manera panorámica, tengo una mirada sobre una encuesta anterior, en la que esta se basó también, pero esta encuesta le da mucha bolilla a la solución de problemas, ¿no? O sea, hay 3 categorías que miden el tema de la solución de problemas. Y aparentemente, yo no quiero hablar mucho porque no sé, pero aparentemente el tema de la solución de problemas es una jungla. Es una jungla en el sentido de que hay muchísimas habilidades involucradas o subhabilidades involucradas en la resolución de problemas, y nosotros no siempre tenemos claro cuál o cuáles de ellas están involucradas en los problemas que proponemos, ¿no? O sea, que también tenemos que pensar quizás cómo proponemos nuestros problemas. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Si esa es un poco la propuesta, estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, al parecer no hay más preguntas. Bien. Bueno, entonces... un comentario. Capaz que yo Diego, no sé si... Diego Balboa, ¿querés hablar? Sí, un comentario que medio que me lo contesta el propio estudio, pero lo primero que me surgió cuando planteaste que la herramienta comparaba con la opinión de los expertos, era si no había un sesgo, digamos, en contra qué estás comparando. Y creo que digamos, ellos, en eso de que comentabas de que las creencias de los estudiantes no cambian no cambian demasiado a lo largo de la formación, como que parece sugerir que, bueno, los expertos contestan así, no porque sean expertos, sino que al revés, me da la sensación de que se convirtieron en expertos porque tienen un cierto conjunto de creencias, me queda como esa sensación. Bueno, sí, el tema es que, o sea, una de las cosas que queremos dejar clara acá, porque incluso en los comentarios que recibimos en las respuestas, algunas personas pensaron que esa es una encuesta que nosotros habíamos elaborado, y una de las cosas que queremos dejar claro acá, que la encuesta es un instrumento creado por ese conjunto de investigadores que mencionamos, pero que también fue validada por ese conjunto de investigadores, la propia encuesta, y también lo que sería el abordaje tradicional de su análisis, que son la definición de esas categorías que ellos también validaron, esos investigadores, a partir de encuestar expertos y encuestar estudiantes. No tengo mucho más para comentar, pero sí, el fin de la balanza son los expertos, que
Quizás habría que profundizar un poquito más, pero hasta donde yo conozco, capaz que hay los compañeros que están del grupo que están allí, capaz que puedo profundizar un poquito más, pero hasta donde yo conozco, al menos en cursos tradicionales, ¿sí? Cursos como los que básicamente he dado yo durante 33 años, como conté más temprano, lo que pasa es o que las creencias se van deteriorando en el proceso de la enseñanza media, ¿tá? Y que los que tienen mejores creencias son aquellos que terminan optando por la especialización de física, y en principio parecería que no logramos, al menos con nuestros cursos tradicionales, que desarrollar, potenciarlas, acercarlas más a las concepciones de los expertos, que con este instrumento están definidas, está definido que es así, el instrumento está diseñado para que vos compares con las respuestas de los expertos. No sé si contestó mucho la pregunta, porque capaz que no sé si voy al centro de la cuestión, pero es un poco lo que se me ocurre ahora, Diego. Está impecable. No, me parece que también es una pregunta como para sentarse a conversarla con el mate en el laboratorio LIP. Está muy bien. Bueno, por ahora será un mate virtual, y cada uno con su mate, pero está buenísimo. Martín, te veo levantando la mano. No sé si querés Sí, hablar. por el tema de los expertos, a veces se puede pensar que los expertos son o expertos en filosofía, en epistemología, o en educación incluso, ¿no? Pero estos instrumentos como el CLAS tienen una serie de etapas de validación como tiene una vacuna, digamos, ¿no? Fase 1, 2, 3. Bueno, tienen todo un proceso bastante largo, y uno de ellos es el proceso de validación con los expertos. Pero los expertos en este caso son profesionales de física. Es decir, son investigadores, básicamente. Lo que se considera un experto para este instrumento es eso, es un investigador. O sea, el físico que hace física. No es un experto en filosofía ni en educación, es un físico. Entonces, un conjunto de físicos que participaron de esa etapa de validación. Eso es lo que se considera como experto, ¿no? Creo que eso es, no sé, me parece que es importante tener claro a qué se le está llamando experto acá, ¿no? ¿Cuál es la referencia con la que se mide después en este instrumento? Muchas gracias por la aclaración, Martín. Martín, lo presento. Martín es coautor del trabajo que hizo Daniel, junto con Álvaro, que también está por ahí, y Arturo Martí, que me parece que también está conectado. Muchas gracias por la aclaración, Martín. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Me parece que Raquel había levantado la mano, ¿no? No. Sí, pero ya pregunté y ya la bajé. Ya no. Ah, yo la había visto de nuevo levantada. ¿Tenés la posibilidad de No, la manito azul no. Ah, perfecto. Un placer vernos todos por acá, ¿eh? La verdad que sí, está buenísimo, sí, aunque sea a través de la pantalla, que ya estamos bastante aburriditos de la pantalla, pero bueno. Gracias a todos. Gracias Bueno, a vamos ti. dejando por acá. Entonces, muchas gracias a todos por participar, y especialmente a vos, Daniel, por todo el tiempo que te tomaste. Muchas gracias. Gracias, maravilla. Chao, chao. Chau, chau.